Bueno, vamos con el tercer libro, Rompe la barrera del no. Los 9 principios para negociar como si tu vida dependiera de eso, por Chris Voss, en colaboración con Tal Raz. Raz sería. Vamos por el primer capítulo. Las nuevas reglas. Estaba intimidado. Llevaba más de 20 años en el FBI, 15 de ellos ejerciendo de negociador en crisis con rehenes, desde Nueva York hasta Filipinas y Oriente Medio. En un momento dado puede haber en la agencia 10.000 agentes del FBI, pero solo un negociador jefe internacional de secuestros. Y ese era yo. Sin embargo, nunca me había enfrentado a una situación con rehenes tan tensa ni tan personal. Tenemos a su hijo, Voss. Entréguenos $1 millón o morirá. Morirá. Pausa. Parpadeo. Me concentro en hacer que mi ritmo cardíaco recupere la normalidad. Sin duda me había encontrado antes en este tipo de situaciones, muchas veces dinero a cambio de vidas, pero ninguna como esta, no con mi hijo en la diana, ni por $1 millón, y tampoco teniendo al otro lado a personas con brillantes títulos académicos y con la experiencia negociadora de una vida entera. Verán, los que se encontraban al otro lado de la mesa, mi contraparte en la negociación, eran profesores de negociación de la Facultad de Derecho de Harvard. Estaba en Harvard para hacer un cursillo de negociación para ejecutivos y ver si podía aprender algo del enfoque del mundo de las empresas. Supuestamente iba a ser algo tranquilo y relajado, un poco de desarrollo profesional para un tipo de FBI que trata de ampliar horizonte. Pero cuando Robert Nukin, el director del Harvard Negotiation Research Project, se enteró de que estaba en el campus, me invitó a su despacho para tomar un café. Solo para charlar, me dijo. Me sentí honrado y asustado. Nukin es un hombre impresionante a quien sigo desde hace años. No solo es profesor de Derecho de Harvard, sino también un pez gordo en el ámbito de la resolución de conflictos y autor del libro Pactar con el Diablo, Cuándo negociar y cuándo luchar. Si soy sincero, me parece injusto que Nukin quisiera hablar del arte de la negociación conmigo, un ex policía de barrio de Kansas City. Y entonces la cosa se puso peor. En cuanto Nukin y yo nos sentamos, se abrió una puerta y entró otra profesora de Harvard. Era Gabriela Bloom, especialista en negociación internacional, conflictos armados y lucha antiterrorista, que había trabajado durante 8 años como negociadora para el Consejo de Seguridad Nacional de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel, la durísima FDI. A una señal entró el ayudante de Nukin y puso una grabadora sobre la mesa. Nukin y Bloom le sonrieron. Era una trampa. Tenemos a su hijo, Voss. Entréguenos $1 millón o morirá, le dijo Nukin sonriendo. Soy el secuestrado. ¿Qué va a hacer? Tuve un acceso de pánico, pero era de esperar. Eso no cambia jamás, incluso si llevas 2 décadas negociando para salvar vidas humanas. Sigues sintiendo miedo, aunque se trate de una situación ficticia. Me serené. Vale, yo era un policía de barrio que había llegado a ser agente de FBI y estaba viéndomelas con unos auténticos pesos pesados. Y tampoco puede decirse que fuese ningún genio. Pero si estaba en esa habitación era por alguna razón. A lo largo de los años había ido acumulando una serie de habilidades y tácticas para abordar la interacción humana que no solo me ha ayudado a salvar vidas, sino que, tal como reconozco ahora en retrospectiva, también han transformado mi vida propia. Mis años como negociador lo habían permeado todo, desde la manera en que me relaciono con agentes de atención al cliente hasta la forma en la que educo a mis hijos. Vamos, si no me da el dinero, le corto el cuello a su hijo ahora mismo, dijo Nukin. Estaba tanteándome. Le miré larga y detenidamente y sonreí. ¿Cómo se supone que voy a conseguir eso? Nukin guardó silencio. Su expresión tenía un matiz de compasión divertida, como un perro cuando el gato, al que persigue, se da la vuelta e intenta perseguirlo a él. Era como si estuviéramos jugando a juegos distintos con reglas diferentes. Nukin recuperó la compostura y me miró arqueando las cejas como si quisiera recordarme que el partido aún no había terminado. Así que le da igual que me cargue a su hijo, señor Voss. Lo siento, Robert. ¿Cómo sé que sigue con vida?, le dije, empleando una disculpa y su nombre de pila, sembrando calidez en la interacción con el objetivo de complicarle su estrategia de avasallarme. Lo siento de verdad, pero ¿cómo puedo darte dinero en este momento? Y más, $1 millón, si ni siquiera sé que está vivo. Fue todo un espectáculo ver a un hombre tan brillante como aquel quedarse aturdido por lo que debió de parecerle una insensatez muy rudimentaria. Por el contrario, sin embargo, si hay algo que no era insensato era mi jugada. Estaba empleando la que había llegado a ser una de las herramientas de negociación más potentes del FBI, la pregunta de respuesta abierta. Hoy, tras haber dedicado unos años a desarrollar estas técnicas para el sector privado, con mi agencia de consultoría, de Black Swan Group, a esta técnica la llamamos preguntas calibradas. Son interrogantes a los que el otro puede responder, pero que no tienen respuestas cerradas. Sirven para ganar tiempo. Le dan al interlocutor una ilusión de control. A fin de cuentas, sigue siendo él quien tiene las respuestas y el poder. Y todo ello sin darle ni la más mínima idea de hasta qué punto esto le constriñe. Como era de esperar, Nukin empezó a titubear porque el marco de la conversación se había desplazado de la cuestión de cómo respondería yo a la amenaza de que mataran a mi hijo
a cómo gestionaría el profesor las cuestiones logísticas relativas a la consecución del dinero, a cómo resolvería él mis problemas. A cada una de sus amenazas y exigencias, yo seguía preguntándole de dónde se suponía que iba a sacar el dinero y cómo se suponía que podía fiarme de que mi hijo estuviera vivo. Después de que lleváramos así 3 minutos, intervino Gabriela Bloom. No le dejes que te haga eso, le dijo a Nuki. Bueno, pues inténtalo tú, contestó él, alzando las manos al aire. Bloom entró en la negociación. Por los años que había pasado en Oriente Medio, ella era más dura, pero mantuvo la estrategia de avasallarme y todo lo que consiguió sacarme fueron las mismas preguntas. Nuki intervino de nuevo, pero tampoco consiguió llegar a ningún sitio. De la frustración, empezó a ponérsele la cara roja. Era evidente que la frustración le estaba impidiendo pensar con claridad. Vale, Bob, ya está, le dije, poniendo fin al mal rato. Asintió. Mi hijo viviría un día más. Bueno, dijo, supongo que el FBI sí que tiene algo que enseñarnos. No solo había conseguido permanecer en mi terreno frente a dos de las figuras más distinguidas de Harvard, sino que había competido contra lo mejor de lo mejor y había salido victorioso. Pero, ¿había sido solo suerte? Desde hacía más de 3 décadas, Harvard era el epicentro mundial de la teoría y la práctica de la negociación. Lo único que yo sabía acerca de las tácticas que usábamos en el FBI es que funcionaba. En los 20 años que llevaba en la agencia, habíamos diseñado un sistema que había resuelto con éxito casi todos los casos de secuestro en los que lo habíamos aplicado, pero no teníamos ninguna gran teoría al respecto. Nuestras técnicas eran producto del aprendizaje. Las habían desarrollado los propios agentes a partir de su experiencia, negociando las diversas crisis y compartiendo después la información sobre lo que había funcionado y lo que no. Se trataba de un proceso repetitivo, no intelectual, en el que íbamos refinando las herramientas que usábamos día a día. Y la urgencia siempre estaba presente. Nuestras herramientas tenían que funcionar porque de lo contrario significaba la muerte de alguna persona. Pero, ¿por qué funcionaban? Esa era la pregunta que me había llevado hasta Harvard y hasta aquí en despacho de Nukin y Bloom. Fuera de la frontera de mi pequeño mundo, me faltaba confianza y sobre todo necesitaba articular mis conocimientos y aprender cómo combinarlos con los suyos. Y estaba claro que ellos tenían unos cuantos, para poder entenderlos, sistematizarlos y ampliarlos. Sí, nuestras técnicas sin duda funcionaban con mercenarios, traficantes de drogas, terroristas y asesinos brutales. Pero, ¿y con las personas normales? Como pronto descubrirían los pasillos de Harvard, nuestras técnicas tenían un gran componente teórico y funcionaban en cualquier parte. Resultó que nuestra forma de abordar las negociaciones encerraba algunas claves que permiten desarrollar una interacción humana provechosa en todos los ámbitos, formas de interacción y relaciones de la vida. Este libro cuenta cómo funcionan. El tonto más listo de la clase. Para dar respuesta a mis preguntas, un año después, en 2016, conseguí ser admitido en el curso de invierno de negociación de la Escuela de Derecho de Harvard. Allí solo entran los mejores y el curso estaba lleno de brillantes alumnos de empresariales y Derecho de Harvard y de otras universidades punteras de Boston, como el MIT y el Taft. Eran como las clasificatorias para las Olimpiadas de la negociación, y yo era el único que venía de afuera. El primer día de clase, los 144 alumnos nos amontonamos en un auditorio para asistir a la charla introductoria, y después nos repartimos en 4 grupos, cada uno bajo la dirección de un instructor de negociación. Tras una breve conversación con nuestro instructor, la mía se llamaba Sheila Hill, y el día de hoy sigue siendo una buena amiga. Nos dividieron en parejas para realizar un simulacro de negociación. Era sencillo. Uno vendió un producto y el otro era el comprador. Y cada uno tenía fijado el precio límite al que podía llegar. Bien, acá llegamos a un punto y aparte, así que hacemos el corte y seguimos mañana. Espero que lo hayan disfrutado, así como, bueno, chao.